Paz a vosotros, amados hermanos del Señor. Hoy vamos a estudiar la siguiente lección de escuela sabática del cuaderno titulado Superando las adversidades. El título de esta lección es La gratitud es esencial, y cada uno de nosotros sabemos que tenemos situaciones adversas en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. Y también reconocemos que es nuestro Dios el que interviene en la resolución de muchas de esas adversidades. Hoy queremos, a través del objetivo de esta lección, desarrollar 3 habilidades para presentarnos ante nuestro Creador con agradecimiento al superar momentos de dificultad, reconociendo que Él nunca abandona a sus hijos que le temen. La Escritura dice que aún ahí en las adversidades, en los problemas, Dios también pone la solución, el camino que podemos tomar, y esa es la forma en la que Él se muestra gratos con nosotros para ayudarnos en situaciones adversas. Saber decir gracias es algo que también debemos aprender. Y a través de esta lección, hermanos adalides, queremos mostrar cómo nosotros podemos exponer esta lección en las congregaciones, en cada uno de nuestros hermanos varones de nuestra sociedad. La lectura bíblica está versada en el libro de Job, en el capítulo número 2, del versículo número 1 al versículo número 10, en donde se describe precisamente una situación que se viene a dar, hermanos, con ese enemigo de nuestras almas y aquel hombre justo y temeroso, que la misma escritura en el versículo número 3 lo describe por testimonio del Todopoderoso como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, hermanos, había sufrido unas adversidades muy grandes al perder sus bienes, al perder su ganado, al perder su familia, al perder todo lo que él había adquirido y que sabía Dios se lo había otorgado. Pero Satanás, haciendo ver que lo que estaba sucediendo con Job no era un temor verdadero delante del Creador, sino simplemente el saber que había obtenido beneficios de parte de nuestro Dios, era lo que lo hacían comportarse de esa manera. Nuestro Dios le da la oportunidad a Satanás de tentarlo, y es cuando viene a caer esa enfermedad en el cuerpo de Job, como lo describe el versículo número 7, que como una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y hermanos, hay algo que se describe en este suceso, en los últimos 2 versículos de nuestra lectura bíblica, cuando su misma esposa le dice a Job: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y la respuesta de este varón, hermanos, al que queremos nosotros tomar como ejemplo en esta primera sección de la lectura bíblica, es cuando Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, también recibimos el bien de Dios y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Resulta, hermanos, que cuando tenemos bendiciones, cuando nos pasan sucesos buenos, cuando estamos alegres, eh, pues somos agradecidos, pero cuando viene la adversidad, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen situaciones que se nos complican en nuestra vida, también debemos aprender a ser agradecidos. Hoy, a través de estas palabras que expresa Job, debemos, hermanos, enseñar a los varones de nuestras congregaciones que debemos, como cabezas de nuestra familia, mostrar una actitud ante nuestra esposa y nuestros hijos
de agradecimiento a Dios también cuando suceden cosas adversas en nuestra vida. La pérdida del trabajo, alguna enfermedad, algún problema económico, alguna situación adversa con nuestros hijos, con nuestra esposa. Hermanos, nosotros debemos de aprender a ser agradecidos. También recibimos el bien de Dios y el mal, ¿no lo recibiremos? Porque, hermanos, hay adversidades que vienen a nuestra vida, a nuestro seno familiar, y hermanos, también ahí tenemos que saber que nuestro Dios también, hermanos, puede ayudarnos ante estas circunstancias. Entonces, pasando a lo que sería la sección del versículo para reflexionar, vamos a citar lo que nos dice la primera carta a los tesalonicenses, que escribe el apóstol Pablo en el capítulo número 5, versículo 18, que dice: dad gracias en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aprender a dar gracias en todo. Esto es algo que, hermanos, nosotros muchas veces no lo hacemos. Vamos a ver a través de lo que nos dice el material exegético un ejemplo de la forma en la que cuando recibimos un beneficio, muchas veces se nos olvida y en lugar de ser agradecidos, nos olvidamos y hacemos de cuenta que no ha pasado, que no hemos pasado por esas situaciones y sobre todo no reconocemos la presencia del Todopoderoso en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Pablo expresaba a los de Tesalónica: dad gracias en todo. El material exegético, en su primer párrafo, nos describe que la gratitud es el sentimiento que se experimenta al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Nosotros sabemos que así como entre hermanos, como entre miembros de la congregación a donde asistimos, podemos recibir algún favor o beneficio de otro hermano. Y muchas veces, hermanos, estamos agradecidos por ello. No nos olvidamos, recordamos, hermanos, eventos sucedidos en nuestra vida de un año, de 5, de 10 años, y somos agradecidos en ello. Pero el agradecimiento no solamente tiene que ser en palabra, sino también en hechos. El ejemplo que se cita en este párrafo en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, en el capítulo número 17, se hace ver de la solicitud de 10 leprosos ante la presencia del Hijo de Dios, suplicándole un favor. Y el favor era que fueran limpios de esa enfermedad de la lepra. El Señor Jesucristo los envía a los sacerdotes que fueran y se presentaran ante ellos, porque estos eran los que evaluaban cuando esta enfermedad desaparecía. Y resulta, hermanos, que yendo por el camino, estos 10 leprosos se ven limpios. De los 10 leprosos, solamente uno fue agradecido. Y esos son los versículos que citamos, versículo 15 y 16 de esta lectura, en donde dice: entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Vuelve glorificando a Dios. No se va, no toma su camino, sino regresa y derribóse sobre el rostro a sus pies del maestro, dándole gracias, y este era samaritano. La respuesta del divino maestro ante esta situación, solamente de uno de 10 que habían sido beneficiados a través de la gracia de Dios por su Hijo Jesucristo, a ser limpios de la lepra, de esta enfermedad, se da, hermanos, en el que uno solo es el que viene a dar gracias a Jesucristo. Nosotros debemos de aprender de esta situación que se describe en este evangelio, es que debemos comportarnos como este samaritano. Dad gracias de todo. No olvidarnos, hermanos, porque muchas veces hacemos promesas. Explicaba el párrafo, el primer párrafo que estamos ahorita considerando, que incluso a veces llegamos hasta situaciones tan difíciles que empleamos no solamente, como lo hemos estudiado en lecciones anteriores, la oración, sino también hacemos uso del ayuno. Y pedimos a nuestro Dios que nos ayude a través de las dificultades que estamos viviendo,
Y resulta, hermanos, que cuando nuestro Dios nos responde, porque Él es dentro de su misericordia el que nos auxilia, nos olvidamos, hermanos, del agradecimiento. Y esto, hermanos, es algo que nosotros no debemos pasar por alto. Debemos aprenderlo, debemos enseñarlo a nuestra esposa y debemos enseñarlo a nuestros hijos. El siguiente párrafo nos hace ver que la gratitud hacia Dios cuando recibimos de sus beneficios debe ser siempre con nuestra acción como respuesta. No solamente es gracias Dios porque te has manifestado con nosotros, sino con el cumplimiento de lo que Dios hace, de lo que nosotros hacemos delante de nuestro Dios a través de ese agradecimiento. Pues a través de ella damos el reconocimiento a Jehová de lo recibido. Nosotros podemos recordar de aquel varón juez de el pueblo de Israel, Jefté, cuando le pide al Creador la victoria contra sus enemigos y promete que aquel que saliera primero a recibirle iba a ser sacrificado al Todopoderoso. Cuando se da esa situación, vemos dentro de la historia que el personaje que sale a recibirlo es su hija y él en agradecimiento a Dios no podía volver atrás sus palabras, sino que tuvo que cumplir con ese compromiso que él había hecho con sus labios e incluso su hija, aprendiendo de lo que su padre le había enseñado, le exhorta: lo que prometiste, cúmplelo, papá. Y hermanos, se realiza tal cual palabras de Jefté, el juez de Israel, había mencionado. Hoy nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, no olvidarnos de cuando Dios nos responde, nos saca de la aflicción y como si no pasara nada, solamente decir gracias a Dios, no, cumplir lo que nosotros prometamos, lo que nosotros digamos y hacer un cambio. Esto nos ayuda a hacer un cambio en nuestra vida. Cuando el párrafo nos describe la historia de Noé, cuando éste sale de la arca, y allá en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo número 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas de cada uno de ellos agradecieron a Dios ser sobrevivientes de ese diluvio y lo manifiestan de esta manera, con actos. Nosotros tenemos que hacerlo, no solamente de palabra, aprender que nuestros actos demuestran el reconocimiento al Todopoderoso por lo que nosotros recibimos. Y en el último párrafo de esta sección del material exegético, nos dice que ahora nosotros como adalides de nuestro hogar debemos aprender a ser agradecidos. Colosenses 3:15, agradecidos con todo. Y enseñar a nuestra esposa e hijos que Dios es quien nos sostiene en la adversidad y nos da el reposo cuando lo necesitamos. Por eso siempre debemos reconocer sus beneficios cuando superemos esos momentos. Todos pasamos, hermanos, por situaciones adversas. Pueden ser cortas, pueden ser breves, pueden ser largas, pero en todo momento debemos de ser agradecidos a nuestro Dios. Nosotros debemos aprender que la respuesta a nuestras súplicas en este tipo de situaciones van a depender de la voluntad de Dios y de los tiempos que Dios establezca. No queramos, hermanos, desesperarnos y dejar de ser agradecidos con Él, porque su respuesta muchas veces puede pasar no en el tiempo que nosotros queramos, sino en el tiempo que Dios determine. La segunda carta a Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios. En esos momentos de adversidad, cuando estemos superando y cuando hayamos superado, debemos siempre dar gracias a Dios de nosotros. Hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros, dice el versículo. Entonces, hermanos, concluimos esta parte del material exegético a que el agradecimiento es algo que nosotros tenemos siempre que hacer y reconocerlo al Todopoderoso en todo momento.
La siguiente sección, hermanos, del recurso para profundizar, nos habla precisamente de la importancia de la gratitud y sobre todo de los efectos que nosotros podemos tener cuando nos convertimos en personas agradecidas. Seremos más felices, estaremos más satisfechos de nuestras vidas, con nuestras amistades, con nuestra familia, con nuestra comunidad e incluso con nuestra persona. Tendremos una mejor forma de relacionarnos, tendremos mayor compasión, vamos a establecer relaciones más sólidas y dentro de la gratitud, hermanos, vamos a entender o vamos a comprender lo que es la esperanza y la resiliencia para afrontar situaciones de adversidad, no solamente de nosotros, sino cuando veamos a otro que sufre situaciones como las que nosotros quizá ya hayamos padecido. La gratitud aumenta muchas cosas en nuestro cuerpo, de las cuales nuestro Dios nos ha compuesto. Y esto es algo, hermanos, que nosotros debemos o podemos utilizar dentro de la exposición de la lección de escuela sabática. También lo que hace el ser agradecidos en nuestro cuerpo y con nuestro entorno. En la sección del análisis, de la reflexión y el análisis, nos va a llevar precisamente a que hagamos esta actividad. Investiga qué habilidades se pueden desarrollar para ser agradecidos con nuestro Creador y qué acciones se deben de tomar para su ejecución. Pongamos 5 habilidades y 5 acciones que nos permitan aprender o seguir desarrollando esto que debe existir en nosotros como personas que siempre son agradecidas. Y por último, hermanos, en la responsabilidad se nos exhorta a que escribamos de qué manera somos agradecidos con quien nos rodean, con nuestro entorno. Y se dice, ¿cómo somos agradecidos con aquellos que todavía tenemos padres? ¿Cómo somos agradecidos? ¿Qué acciones nosotros tomamos de agradecimiento a nuestros padres? No debemos, hermanos, esperar a que nuestros padres hagan algo, porque el simple hecho de habernos cuidado cuando nosotros éramos pequeños, de ese simple hecho, aunque ahora, hermanos, ese suceso ha cambiado porque nosotros ya somos independientes, ¿qué acciones nosotros hacemos en agradecimiento a nuestros padres? ¿Qué acciones hacemos nosotros en agradecimiento a nuestros hermanos carnales? ¿Qué acciones hacemos en agradecimiento a nuestra esposa, nosotros como varones? ¿Qué agradecimientos hacemos para con nuestros hijos? Y sobre todo, hermanos, ¿qué acciones nosotros podemos hacer en agradecimiento a nuestro Dios, el ser que nos ha otorgado todo? Hermanos, esperamos que esto sirva para poder exponer de una manera correcta esta lección de escuela sabática titulado precisamente que la gratitud es esencial en esta temática de superando las adversidades. Recordemos, hermanos, que el tiempo que nosotros debamos de considerar para la exposición de la palabra de nuestro Dios es algo que siempre será útil para todos los que venimos a componer las sociedades, las congregaciones varoniles de nuestra iglesia. Se despide de ustedes recordando, hermanos, que tenemos este material que es útil para cada uno de los que seamos expositores de esta lección de escuela sabática. Su hermano en Cristo, ministro Joel Alejo Velasco. Paz a vosotros.